Bienvenidos a su canal de Inmunólogos en el Mundo. Hoy vamos a compartir con ustedes un programa muy interesante y por eso es que Inmunólogos en el Mundo tiene el placer de compartir con ustedes la relación que existe entre la disminución en la radiación solar y las pandemias. Es un tema de suma trascendencia para lo que estamos viviendo y para lo que vamos a vivir en el futuro. Comenzamos. Vamos a hacer primero una introducción acerca de cómo es que afecta la radiación solar a los seres vivos, para tener un panorama más completo acerca de cómo se da esta relación entre la radiación solar y los seres vivos. Entonces, debemos comenzar diciendo que esta relación es muy variable y es trascendental. El Sol ejerce sobre los seres vivos un efecto a través de su amplia gama de longitud de onda de sus rayos solares. La que más sentimos y es más evidente es la radiación infrarroja, que es la que nos proporciona el calor que sentimos cuando sale el Sol y está en el cenit y irradia ese calor proveniente de esta radiación infrarroja. Pero los humanos podemos percibir dentro de este espectro, no podemos ver ni lo infrarrojo ni lo ultravioleta. Y dentro de lo que podemos percibir, el color que tiene más relación con el Sol es el verde. ¿Cuál es la razón de por qué el verde es el que tiene más relación con la radiación solar? Pues porque es el color de las plantas. Y las plantas son de color verde debido a que dentro de los diferentes colores dentro del visible existen los colores cálidos, pero también existen los colores fríos. Entonces, el color verde es el color de la clorofila, el pigmento de las plantas, que sirve para absorber la radiación proveniente del Sol y con eso iniciar las cadenas alimenticias. Entonces, es un color frío el verde, necesario para que cuando absorban la energía solar no se quemen. Si las plantas fueran rojas, los días de mucha intensidad calorífica correrían el riesgo de quemarse. Al ser el verde un color frío, entonces esto no sucede. Y luego están las ondas del espectro ultravioleta, las cuales también tienen una relación con la evolución de los seres vivos, puesto que provocan mutaciones en su material genético. Y es a través de estas mutaciones que los organismos pueden morir o pueden vivir. Entonces, las mutaciones que son desfavorables para una especie terminan en la muerte de sus individuos, pero las mutaciones que son favorables resultan ser la base para que los seres vivos se adapten a los nuevos cambios. Entonces, después de haber revisado la relación de la radiación solar con los seres vivos, vamos a ver cómo afecta el cambio climático. Entonces, se dice en esta época que el humano contribuye de manera muy determinante al deterioro ambiental, lo cual en parte es cierto, pero también hay que considerar que existen otros factores, ¿sí? Y que parece ser que son más importantes que los que puede realizar el ser humano, en base a las conclusiones a las que está llegando el proyecto Cambio Climático Natural y Sistemas Solares de Bajos Costos. Entonces, los factores que afectan al clima los podemos resumir en tres. No son todos, pero sí son los más importantes. Primero, la cantidad de energía que recibimos del Sol, ¿sí?, en sus diferentes longitudes de onda, como acabamos de ver, el infrarrojo para el calor, el visible para la absorción de la energía,
por parte de las plantas y el ultravioleta en las mutaciones. Pero también tiene que ver las interacciones gravitacionales. Por ejemplo, cuando la Tierra está más cerca del Sol, recibe más radiación que cuando se encuentra alejada del Sol, ¿sí? En los perihelios y en los afelios ocurre este fenómeno, y eso determina las 4 estaciones que tenemos en el año. Pero indudablemente que hay otro factor que es más azaroso, también participa de manera importante, que es la caída de meteoritos, y esto se ha visto a lo largo de la historia. Esta afectación del clima provoca cambios a mediano, corto y largo plazo. La información que les vamos a presentar principalmente está tomada, ¿sí?, de las aportaciones que ha hecho el doctor Víctor Manuel Velasco Herrera del Instituto de Geofísica de la UNAM acerca de este tema, la cual lo hemos contrastado con información proveniente de otras fuentes. Y lo que él enuncia es que existe un déficit de energía solar que va a tener repercusiones tanto en la salud como en la producción alimentaria, y que estos registros indican que estamos entrando en una etapa de poca actividad solar, y eso podría explicar en parte la pandemia que actualmente estamos viviendo, ¿sí? Y podría conducir también a una eventual falta de alimentos. Entonces, pero para ponernos en contexto hay que estudiar la vida de la Tierra, y la vida de la Tierra ha tenido cambios muy violentos, en la cual aquí vemos la vida de la Tierra desde hace 500,000 años hasta el presente, y vemos como en el transcurso de esos 500,000 años han ocurrido 5 extinciones masivas de seres vivos. La primera extinción masiva al final del Ordovícico, y esta se debió a una fluctuación drástica en el nivel del mar. La segunda catástrofe biológica se dio en el Devónico tardío. Aquí se postula que podría ser un meteorito o el calentamiento, pérdida de oxígeno en el agua marina, otra segunda opción. Al final del Pérmico, otro meteorito también pudo haber afectado la vida en el planeta, provocando que fluctuaciones en el nivel del mar, y también otra posible explicación pudiera ser una alta actividad volcánica. La cuarta extinción al final del Triásico, una actividad volcánica muy elevada, junto con un calentamiento global. Y la quinta es al final del Cretácico, ¿sí? Por un meteorito y una actividad volcánica también muy, muy grande. Entonces, aquí es donde ubicamos esta última extinción masiva, en el cráter de Chicxulub, en el norte de Yucatán, donde se postula cayó este meteorito que afectó. Entonces, como podemos ver, 3 de las 5 grandes extinciones han procedido de posiblemente meteoritos, los cuales han afectado, como vemos, drásticamente, ¿sí?, la cantidad de especies que han existido en el planeta. Entonces aquí vemos una disminución importante que puede ir entre el 60% al 85%, y la última entre el 47 y el 76% de las especies perecieron producto de estos cambios climáticos. Pero también el clima puede ir variando de manera muy periódica, como podemos ver en esta escala también desde hace 550 millones de años hasta época reciente, en el cual podemos ver también estas 5 grandes extinciones que acabamos de ver, desde el Ordovícico, ¿sí?, hasta la del Cretácico, y como también van acompañadas de grandes cambios. Por ejemplo, la primera extinción, un aumento de temperatura importante; la segunda con una baja de temperatura; la tercera con una alta de temperatura; la cuarta aquí la temperatura parece ser que no pudo haber jugado un papel tan importante, y en la quinta pues sí hubo una disminución de temperatura, ¿sí?, en lo sucesivo.
Entonces, estos cambios de temperatura, entonces, algunos fueron hacia arriba, ¿sí? Como el calentamiento del Devónico, el del Pérmico y el del Cretácico, pero también algunas glaciaciones, como la Ordovicica, la del Carbonífero, la Jurásica y la Antártica. Pero en años más recientes podemos ver que también existen glaciaciones que no son tan de gran magnitud, pero también podemos ver esta periodicidad en estas bajas de temperatura. Por ejemplo, aquí hablando en el orden entre los 400 a 350 mil años ocurrió una glaciación. Aquí vemos el promedio de las temperaturas del planeta. Otra segunda glaciación también ocurrió entre el año hace 200 mil años, y hace entre 200 mil y 150 mil años otra glaciación, y la última ocurrió, sí, aproximadamente hace 50 mil años y terminó hace 12 mil. Entonces, lo que el doctor Víctor Manuel explica es que los periodos de interglaciación son cortos. La mayor parte del tiempo la Tierra tiene una baja actividad solar, y los periodos que tienen una alta actividad solar son menores. Y aquí los vemos retratados en esta paréntesis, y que estos suelen ser entre de 10 y 12 mil años. Aparte de estos periodos de 10 a 12 mil años de una alta actividad solar, seguida de una glaciación que esta puede durar más años, también existen fluctuaciones cada 120 años. Entonces, aquí podemos ver en un rango más cerrado de tiempos, ¿sí? La temperatura que se irradia hacia el planeta medida en watts por metro cuadrado, y en el cual podemos ver que existen estas variaciones. Algunas pueden ir hacia arriba y otras pueden ir hacia abajo, ¿sí? de la radiación solar. Entonces, tenemos que lo que postula el doctor del Instituto de Geofísica de la UNAM es que hace 12.000 años ocurrió la última glaciación en el periodo llamado Holoceno. Este periodo entonces se ha caracterizado por ser generalmente de una temperatura alta, tomando en cuenta esas variaciones que les digo que ocurren cada 120 años, en donde puede subir y puede bajar la temperatura. Luego también hay unas fluctuaciones también cada 10 años, también se ven unas fluctuaciones menores. Entonces, estas mediciones afirman que está disminuyendo sustancialmente la energía que proviene del Sol y que llega a la Tierra. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, pues según con la información satelital, en la cual se puede medir la energía solar de una manera más precisa porque no está filtrada por la atmósfera terrestre y los datos son más fidedignos, ha comenzado un déficit en la radiación a partir del siglo XXI, y que esta próxima baja de temperatura durará entre 60 y 70 años, y es algo a lo que los científicos le han llamado un mínimo. Y este mínimo en la actividad solar, entonces esto es lo que se postula que puede durar. Muy bien, entonces, ¿cómo puede afectar a la Tierra esta disminución en la actividad solar que comenzó en el 2004? Bueno, una de las especies o de los reinos que más se van a ver afectados son las plantas, porque las plantas son las que realizan la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? Bueno, una serie de reacciones químicas en donde en el paso 1 se fija el carbono, el dióxido de carbono por parte de las plantas, y con esta fijación del dióxido de carbono se van a generar moléculas con actividad reductora como NADP y el ATP, y con esa energía química se va a dar origen a la síntesis de moléculas orgánicas que son los carbohidratos, los cuales forman parte de la cadena alimenticia. Entonces, de las otras especies, los animales se alimentan de esos carbohidratos y de esa manera
los insectos también, los hongos también, entonces todas las demás reinos se ven dependientes de la producción de alimentos que producen los organismos verdes. Entonces, a final de cuentas, todos dependemos de esa fijación. ¿Y qué pasa cuando cuando el sol va a enviar menos energía y por lo tanto las plantas van a captar menos sol y van a producir menos carbohidratos o alimentos? Bueno, entonces esto puede ser una cuestión que afecte la alimentación, pero también tenemos que el factor humano también está jugando un papel importante aquí con el fenómeno denominado calentamiento global. Entonces tenemos dos fenómenos que se están contraponiendo. Entonces, el calor dependiente de la mayor producción de CO2 por parte de las actividades humanas e industriales provoca los gases de invernadero que hacen que se atrape calor, ¿sí? Y esto podría entonces contraponerse a la menor radiación luminosa que está llegando. Entonces, ¿qué tenemos como evidencia? Bueno, tenemos como evidencia que efectivamente, o sea, podemos notar ciertos cambios actuales en la temperatura, como que las mañanas suelen ser más frías y las noches también. Y que durante el mediodía, como se produce la máxima irradiación, los rayos ultravioleta, que son los que provocan mutaciones, pueden realizar más nivel de afectación. Esto es lo que según observamos en las mediciones de los años, y aquí vemos que a partir del año 2004 existe una disminución, ¿sí? en esta temperatura. También se explicaría en base a esto que al haber menos energía solar y haber falta de alimentos, podría ser la causa de esas hambrunas, de los grandes movimientos sociales que han ocurrido, ¿sí? a lo largo de la historia, como por ejemplo vemos el caso de la guerra anglo-española, ya por los años 1600, o también podrían ser en parte la explicación a movimientos como la Revolución Francesa, que también sabemos que fue por una hambruna que hubo en ese tiempo muy marcada y que afectó a la población, y todas las revoluciones de independencia americanas también se dieron en el momento que hubo una baja de temperatura importante, ya a inicios de principios de los 1810 a 1820. Y también podemos ver que el inicio de las grandes revoluciones sociales, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, también coinciden con esta baja en la temperatura, ¿sí? Producto de las hambrunas derivadas y que dieron origen a estos movimientos. Entonces, y con estos grandes movimientos sociales y con estas guerras también ocurre el fenómeno de la caída en la producción alimentaria junto con la menor radiación solar. Entonces, esto provoca que una población menos alimentada también sea más susceptible a las pandemias. A la pregunta de por qué el sol descansa, bueno, porque por lo que sabemos de su estudio es que tiene periodos de alta y baja actividad y que estos cambios son normales en él, ¿sí? Entonces, no siempre puede estar produciendo la misma cantidad de energía, porque las reacciones termonucleares que se llevan a cabo en él, ¿sí? son fluctuantes, y que nosotros los seres vivos dependemos de esa actividad solar, y esta actividad es variable. Y además tenemos también que, por lo que acabamos de explicar, los movimientos sociales son producto de las hambrunas, y las pandemias también son producto de estas hambrunas, ¿sí? Esta falta de alimentación, por una parte, y por otra parte también una sobrepoblación humana, pueden estar mermando para que la pandemia que actualmente estamos viviendo encuentre las condiciones favorables para desarrollarse. Entonces, grandes núcleos de población que viven hacinados y que sus defensas se encuentran bajas debido a una serie de cuestiones, dentro de los cuales la alimentación sería una de ellas.
Muy bien, en la siguiente parte seguiremos analizando la relación de las pandemias con esta baja en la temperatura y hasta aquí dejamos esta primera parte. Por su atención, muchas gracias y los esperamos en el siguiente y muy interesante próximo capítulo. Hasta luego y muy buena jornada.